tal? Vamos a aprovechar el tiempo, ya que el día de hoy vamos a conocer los proyectos y negocios innovadores que nacieron a raíz de la pandemia, cómo se están siendo exitosos y vamos a hacer una conexión y un overview sobre las metodologías ágiles que permiten innovar y crear esos nuevos proyectos, ¿sí? De repente vamos a correr un poco porque solamente tenemos casi una hora y hay bastante que revisar, así que si sienten que yo corro un poco, de repente si tienen consultas las dejamos al final y ahí vamos interactuando mejor, ¿sí? Entonces, quiero enseñarles estas imágenes. Esas imágenes reflejan qué cosa, la realidad que vivimos actualmente, cómo ha cambiado nuestro día a día, cómo ha cambiado la coyuntura, ¿no? Ahora es normal ver a la gente en la calle con mascarillas, con faciales. Se ha vuelto ya parte de la jornada normal de cualquier persona, hacer compras por internet, pedir todo por delivery que le llegue a la puerta de su casa. Incluso era prácticamente imposible pensar que uno podía repartir su vida laboral con su vida familiar. Y hoy en día, digamos, a duras penas, incluso algunos siguen sufriendo con esto, pero se está logrando. ¿Por qué? Porque ya es una necesidad tener que trabajar desde casa. Y gran cantidad de los eventos de entretenimiento se realizan a través de streaming virtual. Entonces, eso es nuestra coyuntura actual, esa es nuestra realidad y nos toca adaptarnos. Ahora, me gustaría comentarles también que esto está conectado también con la situación, digamos, la situación de crisis sanitaria que actualmente vivimos. Perú no está exento de esto, ya que Perú se encuentra entre los 20 países más afectados por la pandemia. Si mal no recuerdo, hace casi entre 5 o 6 meses hicimos un webinar así parecido, y el total de casos en el mundo no llegaba a 100 millones, ¿sí? El día de hoy, 6 meses después, ya son más de 140 millones de casos positivos de COVID en el mundo. O sea, prácticamente cada mes hemos estado sumando 10 millones de personas contagiadas con este virus. Entonces, es una situación complicada que nos ha obligado a adaptarnos. Es gracias a esto que hemos establecido nuevas reglas y nuevos hábitos, nuevas reglas de convivencia y nuevos hábitos, tanto de consumo como de comportamiento, ¿no? Las nuevas reglas es que tenemos que andar siempre con mascarilla, con caretas, respetar la sanidad de cualquier lugar al que nosotros vayamos, alcohol en gel, tomarnos la temperatura y demás, y que ahora prácticamente también es un hecho y ya nos adaptamos a los toques de queda. Ya existen restricciones para poder circular libremente por las calles. Y también los hábitos que han cambiado de consumo es que ahora todo el mundo se ha familiarizado con las compras por internet. Antes era un monstruo, era el cuco, por así decirlo, poner tu tarjeta de crédito en alguna plataforma virtual, pero hoy en día es algo normal. También se ha popularizado mucho y ya es parte de la vida de cada quien socializar a través de cualquier plataforma digital, videollamadas, redes sociales y demás. Y gracias, y eso sí hay que agradecerlo un poco a la pandemia, es que las personas han empezado a adoptar métodos, digamos, una vida más saludable, entrenando desde casa, cuidándose, tener una dieta mucho más rica en nutrientes y proteínas. Entonces, eso también es algo que hay que resaltar y es un buen hábito que hemos adquirido. Ahora, eh, Bauer, que es un empresario sueco, hizo un estudio de Latinoamérica, ¿sí? Y se dio cuenta que la pandemia también trajo otro beneficio, ¿no? Que gracias a la pandemia, millones de personas que no estaban bancarizadas y que veían la formalización como un costo, ¿no? ¿Sí? Que no lo veían como algo rentable a largo plazo, ahora sí lo ven como una forma de sobrevivir. ¿Y esto gracias a qué? Gracias a que muchos digamos, de los bonos o beneficios, tanto en Latinoamérica, en el Perú, que daba el gobierno para poder sustentarnos en esta crisis sanitaria, lo hacían a través de pagos digitales, a través de pagos a cuentas bancarias. Y los que no tenían cuentas bancarias les tocaba hacer este tipo de filas en Banco de la Nación, Banco de Crédito y demás bancos que habilitaron esa opción de ir a recoger el dinero en efectivo. ¿Qué pasó? Que la gente, por evitar hacer estas colas, por evitar exponerse, empezaron a abrirse cuentas bancarias de turismo, aunque poco a poco ya se ha ido reabriendo, pero no es, obviamente, sigue sin ser lo más recomendable viajar en estas épocas, ¿sí? El uso del transporte público, la gente prefiere ahora transportarse en bicicleta, incluso se ha popularizado mucho los circuitos eléctricos,
Y la gente ya no está haciendo un consumo desmedido como que compras esporádicas, sino simplemente tratan de ahorrar todo el dinero posible. ¿Para qué? Para invertirlo en comida, para invertirlo en ahorros o gastos de salud. Entonces, la gente ya se está preocupando más por su bienestar que por compras banales probablemente que antes se solían hacer, ¿no? Y, es, y esto ha traído estas consecuencias, ¿no? Se han impactado muchas empresas grandes. Por resaltar, Zara cerró muchas tiendas alrededor del mundo. Paris cerró sus tiendas en el Perú. Fandango, que es una empresa que vendía entradas de cine por internet, tuvo que cerrar sus operaciones en Perú y en Latinoamérica. Soyuz, que es muy conocida, que hacía estas rutas al sur del país, bueno, de Lima también, cerró sus operaciones. Ya no existe Soyuz como tal. Falabella hace poco sacó sus últimas tiendas en Argentina y ahora todo el comercio de Falabella es online. Y Jambal también cerró su planta de joyería en el Perú. Digamos, y esto obviamente afecta a muchas personas, no solamente a los inversionistas que vieron cómo sus capitales se fueron perdiendo, sino los puestos de trabajo que se han ido perdiendo. Pero hay gente y hay negocios que se han beneficiado. Por ejemplo, todo el tipo de negocio que tenga que ver con streaming o video streaming, por ejemplo, la plataforma de Twitch, es una digamos, los negocios que se han popularizado más en estas épocas. Hay muchas personas que están streameando y ustedes, no solamente por Twitch, si se dan cuenta muchas veces si ustedes entran por redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, hay muchas personas que están haciendo streaming en vivo, están compartiendo su día a día con nosotros y de esa forma rentabilizan, porque sin darte cuenta ahí te están vendiendo cosas, te están vendiendo una suscripción, te están vendiendo algún producto y sin darte cuenta te están haciendo publicidad por algún tipo de servicio o producto que están vendiendo. Los freelancers, las personas que solían tener algún trabajo en planilla pagado, se complementan ahora, ya que trabajan desde casa, con trabajos independientes. Y esto ha hecho que, digamos, la industria de los freelancers se triplique. Y ahora muchas personas tienen dos, tres trabajos y obviamente les ayuda mucho digamos, como un ingreso adicional para la canasta del hogar. También se ha popularizado mucho el tema de los dark kitchens. Y esto a raíz de que al inicio de la pandemia, y bueno, y luego con el pasar de los meses también se restringió mucho el uso de restaurantes o al asistir a restaurantes, el aforo. Entonces, los restaurantes que vieron que les beneficiaba más cerrar los restaurantes y solamente atender bajo el delivery. Entonces, cuando ya no están atendiendo al público, se convierten en dark kitchens. Solamente trabajan haciendo menús o haciendo ciertos platos a la carta y los envían por servicio de delivery y está siendo bastante rentable últimamente. Y estos dos puntos son los que más han explotado, que son las casas de cambio digitales y más ahora justo en estos últimos días que el dólar ha alcanzado sus máximos históricos en la historia del país. Las casas de cambio digitales han explotado como no tienen idea. Al día de hoy hay más de casi 70 casas de cambio digitales, todas peleando por un punto porcentual, un punto más, un punto menos para poder atraer clientes y eso obviamente beneficia a las personas, ¿no? Y los e-commerce, como les comenté, ya las personas ven como algo normal comprar por internet. El Perú el año pasado nomás le movió más de 6.000 millones de dólares solamente en compras por internet. Y no solamente hablamos de las empresas, sino también podemos hablar de los emprendedores. El año pasado más de 275.000 personas han abierto RUCs, persona natural con negocio. Eso dice mucho, eso dice que muchas personas están lanzándose a emprender y tanto a las empresas grandes como a los emprendedores les sirven esas metodologías ágiles de muchas maneras y eso es lo que vamos a repasar más adelante. Ahora, quiero comentarles, el tema de las innovaciones y la transformación digital, digitalizarse, hacer procesos nuevos, innovadores, no es algo que recién se inventó gracias al COVID, es algo que ya lleva años, es una tendencia que lleva años. Por ejemplo, ese es un mapa de los diferentes laboratorios de innovación que existen en el país hace más de 10 años. Muchos de ellos probablemente ya no existen, pero estos, digamos, son laboratorios de innovación que fueron creados tanto por municipalidades o empresas privadas para poder crear nuevos negocios, nuevos proyectos. Entonces no es algo nuevo, es algo que viene mucho más atrás, pero que se ha popularizado últimamente. Y esto gracias a que, y este es un meme que ha estado circulando ya bastante tiempo por las redes, es que ¿quién aceleró la innovación o la transformación digital tanto para las personas como para las empresas? No fue el gerente general, no fue un ingeniero de software, un programador sumamente capaz, sino fue el COVID.
Sí, fue el COVID. Chicos, por si acaso, si tienen preguntas, la pueden poner en el chat, o si no, esperamos el final de la presentación y las resolvemos sin problemas. Sigamos. Entonces, acá sí me quiero presentar un poco quién soy yo y por qué les estoy dando esta charla. Bueno, yo soy Alex Zúñiga, como me presento Karina, soy ingeniero de sistemas de la de Lima. Tengo estudios, un diplomado en el MIT como New Ventures Leadership y también he llevado cursos y he expuesto muchos workshops y talleres sobre design thinking. He trabajado en empresas grandes como Telefónica, PricewaterhouseCoopers y BDO Consulting y he tenido dos empresas, Lokibambia, que es una empresa retail de venta a través de diferentes centros comerciales, y TransferMe, que es mi startup actual, donde nosotros gestionamos envío de dinero al exterior de una forma también innovadora y peer-to-peer. Entonces, tengo noción tanto del lado corporativo como del lado emprendedor para poder volcar todo ese conocimiento sobre este webinar y los cursos que también la Universidad de Lima ofrece respecto a las metodologías ágiles. Entonces, ahora sí, repasemos, vayamos a la carnecita. ¿Sí? Las metodologías ágiles. ¿Cómo podemos nosotros usar estas metodologías para poder innovar en nuestros propios proyectos, en los proyectos de nuestra empresa o incluso nosotros venir con nuevas alternativas para que la empresa en la cual actualmente estamos trabajando, crear un cambio, digamos un giro de 180 grados hasta 360 grados y hacer las cosas mejor que antes? Entonces tenemos el design thinking donde empezamos con una idea, un proyecto y creamos un prototipo. Ese prototipo, a través de la metodología Lean Startup, empieza a hacer su validación y empieza a construir un MVP sobre el cual nosotros podemos empezar a probar estas hipótesis que teníamos sobre esta posible solución a este problema o proyecto que presentamos en la metodología de Design Thinking. Después, Después de salir con este MVP y con el aprendizaje de Lean Startup, usamos la metodología Agile Scrum para empezar a construir esta plataforma o este servicio o este producto que nosotros sobre el cual vamos a trabajar para sacarlo al mercado, ¿sí? Para que las personas empiecen a usarlo. Y, y gracias a la metodología de Growth Hacking, empezar a que este producto o servicio que nosotros hemos creado en las anteriores metodologías empiece a generar resultados, empiece a llegar a los números o a los objetivos que nosotros nos habíamos planteado como organización o como persona natural. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a entrar un poco más a detalle de cada uno de ellos. Comenzamos con el Design Thinking. ¿Sí? Aquí quiero que nos enfoquemos bastante. ¿Por qué? Porque el Design Thinking está enfocado netamente en las personas. Muchas veces uno cuando empieza sobre el Design Thinking, empieza a escuchar, empieza a leer, investigar sobre esta metodología, es una metodología que suele resolver problemas, ¿sí? Pero muchas veces uno enfoca el problema, por ejemplo, no sé, la compañía en la que actualmente estoy trabajando, eh, este año ha reducido sus ventas en 20%. Entonces, quiero resolver ese problema, quiero retomar esas ventas, quiero subir este, estas métricas, esos indicadores. Entonces, quiero solucionarlo. Entonces me enfoco en subir las ventas, me enfoco en subir el indicador, pero en realidad no te tienes que enfocar en eso, te tienes que enfocar en por qué estás vendiendo menos, a quién le estás vendiendo, por qué esa persona o empresa a la que le estás vendiendo te está comprando menos o está gastando menos. Entonces te das cuenta que ahí cambias el enfoque, ya no te enfocas netamente en ese mal resultado que tienes, sino te enfocas en la raíz de todo, que es esa persona o esa empresa, incluso la empresa compra a través de la decisión de una persona, de una cabeza. Entonces también está enfocado en las personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de design thinking, tenemos que enfocarnos en las personas, ¿sí? Entonces, hay 5 pasos dentro de la metodología del design thinking, que son empatizar, ¿sí? Que es aquí donde nosotros empezamos a, digamos, como su misma palabra lo dice, empatizar, empezamos a conversar con las personas, empresas, empezamos a familiarizarnos con ellos, cuál es su pesar, cuál es ese problema que ellos tienen, si realmente lo que nosotros creemos que es el problema es realmente lo que ellos sienten, ¿no? Entonces ahí tenemos ese choque o esa comunicación con esta persona sobre la cual queremos trabajar. Luego está la etapa de definir, donde nosotros definimos de toda esta conversación que hemos tenido, con esa empatización, por así decirlo, con estas personas o esa empresa, toda esa información que hemos obtenido, lo definimos en simples problemas o pasos así. Eso lo hacemos en definir.
Luego idear. En base a estos problemas que identificamos, empezamos a idear soluciones. Una vez que ideamos esas soluciones, pasamos a la etapa de prototipado, donde empezamos a crear una especie de prototipo, o sea, una especie de una primera versión y a mano alzada, tranquilamente lo puedes hacer sobre papel y lápiz o una presentación PPT, no tienes que desarrollar nada muy grande, muy elaborado, para ver si esta idea realmente soluciona ese problema que al inicio tú has identificado. Para que, una vez que tienes este prototipo, lo testeas. Con la misma persona que tú conversaste al inicio, lo testeas para ver si realmente soluciona ese problema que tú identificaste. ¿Sí? Para eso tenemos diferentes herramientas. Por ejemplo, para empatizar, lo más común es hacer entrevistas. Hacer entrevistas a las personas sobre las que tú crees que tienen ese problema que has identificado. Definir. Una vez que tú ya recolectas toda esa información, empiezas a definir los problemas o clasificarlos por motivaciones e INSA. ¿Qué significa? Que si has encontrado muchos problemas que, no sé, se refieren al precio de tu producto, entonces identificas como que el precio de tu producto es probablemente un problema. O identificas muchos casos o muchas historias o muchos problemas referente al proceso de compra es muy complicado, entonces lo clasificas todo como un proceso de compra complicado. Entonces ahí vas definiendo. De ahí, idear. En base a estos problemas que identificaste, nuevamente empiezas a crear soluciones y ya empiezas a identificar cuáles son las posibles soluciones a estos problemas. Prototipar, como tal, prototipado no hay mucho que definir en esa palabra, como les digo, es simplemente una primera versión de esa posible solución que tienes en la cabeza. Y el testeo normalmente es lo mismo, ¿no? Regresas con esta solución de las personas y les preguntas, ¿eso es lo que soluciona tu problema? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Sí. Y quiero ponerlo en un caso, ¿no? Nuevamente, quiero resaltar que esto, recuerden, el design thinking es centrado en las personas. Ahora, justo con la coyuntura actual del cambio, de la tasa de cambio de dólar, ¿ustedes cómo solían, o cómo suelen, de repente muchos de ustedes aún no están familiarizados con las tasas de cambio digitales, pero cómo suelen hacer sus cambios de dólar? Bueno, compran cuando venden, cuando necesitan. Si pueden, escríbanme en el chat. ¿Qué es lo que ustedes, cómo lo suelen hacer? ¿Cuáles son los problemas que ustedes más identifican de hacer un cambio de dinero en la calle? ¿No? Me gustaría que puedan participar y puedan comentarme qué es lo que menos les gusta, qué es lo que ustedes mejorarían, si han tenido alguna mala experiencia. Perfecto. Sandra dice que lo hacen con seguridad y confianza, corre riesgo. Así es, chicos. Ujú. Seguridad. Seguridad es importante, exacto. Ya veo que ella está mencionando una marca. Bien, chicos, bien, bien. La casa de cambio de calle es un poco riesgosa, claro. Sí, toda la vida. Sí, nosotros siempre hemos tenido que lidiar con el tema de, uno, salir a la calle con el dinero en efectivo. Tenías que ir a buscar a los cambistas, tienes que ir a una esquina, probablemente normalmente están cerca de los bancos o en centros empresariales y en las esquinas están estos cambistas y tú tienes que cambiar a la correteadera, como se dice, para que no vean cuánto dinero estás cambiando. También tienes ese problema en los billetes falsos, de que tú no sabes si este cambista es alguien legal y te está dando billetes buenos o te está dando billetes falsos. Uno nunca sabe. Este, pero, o sea, en sí, los riesgos que conlleva manejar dinero en efectivo es lo que más resalta, ¿no? Eh, y aparte, también el hecho de que muchas veces, incluso, o sea, tú puedes ir a algún lugar donde hay varios cambistas y el cambista te da un cambista te da un precio, el del costado te da otro y así. O sea, todos los cambistas tienen precios distintos y ahí te toca negociar y es un tema, no a todos nos gusta negociar. Algunos quieren hacer el proceso, hacer el cambio y listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas de las plataformas de cambio digital de ahora se hicieron esa pregunta, ¿no? ¿Cómo mejorar los servicios de cambio de dólares para personas naturales y empresas? ¿Sí? Porque incluso en empresas, las empresas muchas veces para ahorrarse ciertos fees, ciertas comisiones en los bancos, hacían sus cambios de sus cientos de miles de dólares con cambistas, obviamente con un poco más de confianza, sí, pero igual uno se expone mucho a hacer ese tipo de cambios. Entonces, y es así que nacen esas casas de cambio digitales. ¿Mm? ¿Qué hicieron esas casas de cambio digitales? Que te permiten hacer estos tipos de cambio, esas operaciones de cambio desde tu celular, desde una página web. Ellos se centraron en tres cosas principales que ustedes también han mencionado. Aquí estoy mencionando una de las cuatro más conocidas, de las más de 60 que existen actualmente en el mercado peruano. ¿Qué es lo primero que resolvieron? Resolvieron la ansiedad de buscar y conseguir la mejor tasa de cambio en un lugar confiable y cercano a su casa hogar.
Porque muchas veces te tocaba, y esto más de uno debe conocer, que si tú querías el mejor tipo de cambio de todo Lima, si es que vive en Lima, te ibas al centro de Lima, a Ocoña, si no me equivoco. ¿No? Ahí sabías que ibas a conseguir el mejor tipo de cambio, ¿no? Pero si tú vivías lejos, te tocaba tomar taxi o ir en micro y con todo el dinero en efectivo, entonces es todo un tema. Entonces, con las casas de cambio digitales, literal, abres una ventana de Google y empiezas a buscar una por una cuál es la que te da mejor casa de cambio y te demorarás 1, 2, 3 minutos y ya está. Luego también resolvieron la molestia de tener que hacer las operaciones de forma presencial. Obviamente ya no tienes que ir a buscar al cambista o ir a la hora de almuerzo de repente, cuando estás libre de tu chamba de oficina, ir a cambiar, porque recuerden que también los cambistas trabajan en el mismo horario que tú trabajas de oficina, o sea, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Si tú vas saliendo de la oficina a 6 7 de la noche, probablemente ya no los encuentres. ¿No? Y también resolvieron ese problema importantísimo de la seguridad, al evitar que las personas tengan que lidiar con absolutamente todos los riesgos que conlleva el dinero en efectivo, ¿no? Que son robos, estafas, secuestros, una infinidad de situaciones que te lleva el dinero en efectivo. Entonces, es así como estas casas de cambio digitales se enfocaron netamente en la experiencia del usuario. Acá, si se dan cuenta, no se están enfocando en el precio del dólar, en cuánto demora el proceso de hacer la compra o la venta, las comisiones que tienen que pagar. No, acá se están centrando netamente en la experiencia de las personas. Y es así, por eso es que se han hecho tan populares. Ahora, vayamos al bienestar. ¿Sí? El Lean Startup. ¿Qué es la metodología de Lean Startup? La metodología de Lean Startup combina dos metodologías, que son el Lean Manufacturing, ¿sí? Que es esa metodología aplicada y se popularizó gracias a Toyota, que dice que uno tiene que crear el mayor valor posible usando los menos recursos disponibles, ¿sí? Y esto sumado con la experiencia del desarrollo de usuario. ¿Qué significa? Que uno siempre tiene que estar desarrollando un producto o servicio enfocándose en cómo el usuario va a interactuar en esto. Entonces, si sumamos ambas metodologías, se crea el Lean Startup, que en resumidas cuentas es una metodología que usa los recursos disponibles o le saca provecho de los recursos disponibles y entra en un ciclo en el cual yo creo en base a una hipótesis, yo creo un producto, ese producto lo empiezo a pivotear o lo empiezo a probar con los usuarios, personas que van a interactuar con ese producto o servicio, aprendo de esto y vuelvo a cerrar al ciclo. Así. Aquí le voy a mostrar en ese diagrama. Comenzamos con un leap of faith, que significa un salto de fe, una hipótesis, una asunción. Yo asumo, por ejemplo, en el tema del tipo de las casas de cambio digitales, yo asumo que las personas van a preferir usar mi aplicativo, mi página web, porque les ahorro el hecho de tener que ir de forma presencial a buscar un cambista. Entonces, en base a eso, yo creo una página web. Una página web donde yo les digo a las personas, olvídate de ir a buscar un cambista, yo te cambio los dólares desde la comunidad de tu casa. ¿Sí? Entonces, creo ese MVP, ese mínimo producto viable. Literal, como les digo, eso tranquilamente puede ser incluso en una página, en un grupo privado de Facebook, en una landing page hecha en WordPress, para los que están un poquito más familiarizados con el desarrollo de páginas web, sin necesidad de desarrollar mucho o contratar un programador para que te haga una página web. Es lo más simple posible. Incluso en un grupo de WhatsApp puedes crear esta función de hacer los cambios de forma digital y que la gente no se mueva. Creas este producto y lo empiezas a pivotear, lo empiezas a probar con personas que tú sabes que salen a la calle a, cambiar sus solos y dólares. Entonces ahí tú empiezas a ver cómo se comporta la gente. ¿Le gusta tu grupo de Facebook? ¿Le gusta tu grupo de WhatsApp? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Y de acuerdo a eso que tú aprendes ahí, de esas validaciones con ellos, regresas nuevamente a tu MVP. Dices, ok, yo me he dado cuenta que la gente no confía mucho, entonces, ¿qué puedo hacer? Bacán, voy a presentarme yo como el fundador de esta plataforma o de este negocio para que sepan quién soy yo y sepan que soy una persona real. Listo, regresamos nuevamente. Chicos, miren mi página web, ¿les gusta? Miren, soy yo, me presento, soy Alex Zúñiga, soy ingeniero de sistemas, tal, tal, tal. Y ahí me doy cuenta que la gente empieza a confiar un poco más. Bacán, listo, pero unos cuantos clientes me dicen, ¿sabes qué? No me gusta tu foto de perfil, se te ve mal. Entonces ya, listo, regreso nuevamente, cambio mi foto y así. De eso se trata el Lean Startup. ¿Ok? Entonces,
Por ejemplo, nuevamente, regresamos a las hipótesis. Acá hablemos un poquito ya de otro tema que es los e-commerce, las ventas por internet. Por ejemplo, como les hice el ejemplo con la foto de perfil, ¿no? Muchas veces podemos asumir que las personas creen o les gusta más la página web con fotos con muy buena calidad, ¿no? Y también podemos asumir que las personas prefieren que las compras que ellos hagan en la página web lleguen directamente a su casa, en lugar de recogerlos en tienda. ¿Sí? Esas son asunciones que nosotros hacemos como creadores de estas plataformas de compras por Internet y que en base a eso creamos un producto. Y también está, por ejemplo, alguna de esas funciones de las casas de cambio digitales, ¿no? Que las personas van a dejar de hacer de casas, cambios, operaciones de cambio en la calle y van a empezar a hacerlo en línea porque en línea consiguen tasas incluso más competitivas que en la calle. O que las personas prefieren usar páginas web en lugar de una app. Por ejemplo, esta asunción es una asunción o una hipótesis muy potente porque crear una página web a comparación de una aplicación es un costo, o sea, la diferencia de costos es abismal. Entonces, por ejemplo, este tipo de hipótesis se repite bastante en todo el tipo de emprendimiento o empresa que se crea con algún tipo de servicio de forma digital, ¿no? Entonces, y es así como, por ejemplo, las casas de cambio digitales comienza con una página web y a partir de esa página web te empiezas a hacer operaciones. Y en el caso de los e-commerce, por ejemplo, que es el caso de, no sé si han escuchado de Shopstart. Shopstart es una plataforma e-commerce del banco Interbank, del grupo Intercorp en realidad. Eh, ¿Y por qué el grupo Intercorp se metió acá? Y esto lo sé gracias a que tuve una reunión con uno de los jefes de producto de esta plataforma. Es que el grupo Intercorp creó este e-commerce porque querían sumarse a la tendencia de los e-commerce y porque no es porque ellos ganen mucho vendiendo por internet, o sea, como que la gran parte de sus ingresos no vienen por ahí, sino simplemente porque de esta manera ellos pueden interactuar con los clientes de una manera más directa, pueden saber cuáles son sus comportamientos de consumo, pueden saber cuál es su ticket promedio de consumo, si usan tarjetas de crédito, si usan tarjetas de débito, si están bancarizados, si no están bancarizados, se dan cuenta toda la información que pueden sacar solamente con una plataforma y literal es bastante básica, solamente tiene su pasarela de pagos, la foto y listo. Entonces, es muy potente ese tipo de MVPs, ¿no? Y el mismo grupo Intercorp no está invirtiendo más en esa plataforma porque tienen lo justo y lo necesario para poder cumplir los objetivos que ellos necesitan, que es la información de las personas. Ahora, Scrum, la metodología ágil Scrum. ¿Qué es Scrum? Es una metodología ágil que normalmente está más enfocada al desarrollo de proyectos, eh, en su mayoría proyectos tecnológicos, pero también puede ser aplicado a cualquier otro tipo de proyectos, proyectos de marketing, proyectos de crecimiento comercial y demás. Es cuestión de adaptar esta metodología. Y la metodología ágil Scrum como tal, desarrollo de proyectos, es más allá que una serie de pasos, porque ahora vamos a ver que hay una serie de pasos específicos, pero más allá de una serie de pasos, es una mentalidad, es un mindset. Parece que se estuviera vendiendo así como una especie de mentalidad distinta, como suelen hablar muchos gurús en internet, no cambia tu mentalidad y esto, pero en realidad eso sí tiene un fundamento. Lo que pasa es que muchas veces en los proyectos nosotros estamos enfocados a que en base a un contrato hay plazos, hay, digamos, tiempos y uno tiene que estar enfocado en tal punto de inicio, tal punto de fin, tal presupuesto y eso no se puede cambiar, no se puede mover. Entonces, nosotros durante mucho tiempo hemos estado enfocados en realizar los proyectos de esa manera. En cambio, ¿qué dicen las metodologías ágiles? Las metodologías ágiles lo que dicen es que todo proyecto y sobre todo los proyectos innovadores son muy cambiantes. Hay mucha incertidumbre. El día de hoy tenías un plan y el día de mañana ese plan cambió. Y acá le voy a hacer un ejemplo bien claro. Eh, Pónganse en la situación en la cual ustedes están lanzando ya digamos que un restaurante. Es febrero 2020. Lanzaron su restaurante a todo dar. Habilitaron un montón de mesas. Son el restaurante más grande de su zona. Marzo, un mes después, pandemia. Se cerró todo. ¿Qué pasó? ¿Mm? Te cambiaron los planes por completo. Y no solo es marzo, es todo el año hasta el día de hoy. Se te cambiaron los planes.
para este tipo de situaciones es que existen estas metodologías. Entonces, ¿y qué dice en gran parte de Scrum? Dice que uno tiene que estar más enfocado en resolver los problemas más allá de seguir un contrato específico. Uno tiene que concentrarse en desarrollar el proyecto, producto, software, servicio que se tenga que desarrollar, que este funcione por encima de la documentación. ¿Qué pasa? Que muchas veces en muchos proyectos uno normalmente tiene que documentar avances, tiene que siempre seguir como que un régimen de documentación. Lo que dice la metodología ágiles es primero, preocúpate porque funcione y después vemos la documentación. Sí, es, como les digo, es más un tema de colaboración con las personas, con la gente, con el proyecto, con todo lo que están involucrados, más allá de seguir como que ciertos steps necesarios. Okay. Excelente complemento, Sergio. Muchas gracias. Es un modelo iterativo incremental. Su filosofía principal es en la adaptabilidad. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Sergio, por tu colaboración. Esos son, como les comenté, los 4 valores ágiles, ¿no? Valorar los individuos o la interacción con las personas, sobre el proceso, sobre un proceso específico, software, o bueno, en este caso estamos enfocando un poco a software, pero es el proyecto que funcione, o el software que funcione por sobre la documentación, valorar la colaboración con las personas, más allá de estar sobre un contrato, decir, oye, eso no decía en el contrato, eso sí, no, hay que colaborar, hay que llegar a un punto, un objetivo y listo. Y el cuarto que es valorar y saber que por encima de todo van a haber cambios y estar siempre adeptos a recibir ese cambio como algo bueno. ¿Ok? Entonces, y aquí quiero hacer una comparación, ¿no? Entre ágil y waterfall. Waterfall también es una metodología mucho más tradicional, donde uno se ciñe a ciertos plazos, a ciertos proyectos, a ciertos contratos, y de acuerdo a eso uno tiene que avanzar. Esta metodología es bastante común en empresas más tradicionales, más bancarias, más del Estado, cajas metropolitanas, así porque incluso ya muchas empresas tradicionales están migrando a las metodologías ágiles. Pero ¿por qué se solía hacer así? Porque antes, obviamente, se manejaba todo muy burocráticamente en base a contratos, entonces todos los equipos de desarrollo, tanto de software como de proyectos, tenían que enfocarse a esos proyectos, a esos plazos, a esas formas de trabajo, y así se popularizó. Pero bueno, ahora la tendencia es pasar a las metodologías ágiles, ¿no? Bueno, eso ya lo repasamos. Ahora, ¿cómo se empieza? ¿Cómo nosotros empezamos? Y facilito, ¿cómo empezamos con una metodología ágil, con un Scrum? Enfocamos todo lo que nosotros queremos hacer, todo nuestro proyecto, en funciones, ¿no? En funciones. Y acá voy a hacer 2 ejemplos. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una casa de cambio digital, nuestra primera función sería que la persona pueda cotizar en línea el tipo de cambio, ¿no? Esa es la funcionalidad. Entonces, yo quiero que la gente cotice en línea, perdón, el tipo de cambio. Entonces, la historia de usuario sería, quiero que la persona ponga www.casadecambio.com y le aparezca la calculadora. Otra historia de usuario. Quiero que la persona cuando le aparezca la calculadora ponga el número A y automáticamente se calcule el número B. Esas son historias de usuario. Significa que en base a una funcionalidad, yo empiezo a describir los pasos que quiero que esta persona haga. Ahora, pasemos al otro lado, no tan tecnológico. Yo quiero abrir una tienda de ropa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que primero quiero? Quiero que la iluminación de toda mi tienda sea blanca para que de esa manera se luzca mejor todas las prendas que tengo aquí. Ok, entonces, como historia de usuario, no sé, los colores que yo seleccione para la decoración de mi tienda tienen que ser colores un poco más claros, menos cálidos, para que la nitidez de la luz, de la iluminación de mi tienda se luzca mejor. Y así, historia por historia, entonces la persona que tome ese proyecto va a saber qué hacer paso por paso para que llegue a esa funcionalidad. Entonces, ese es el proceso de Scrum, ¿no? Comenzamos con las historias de usuario, como les dije, ¿no? Las historias de usuario, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? El paso a paso de las cosas que quiero hacer para llegar a un punto específico. Esto se resume a un product backlog. ¿Ya? Acá de repente para algunos van a estar más familiarizados que otros, pero si a ustedes les interesa el tema de Scrum y de las metodologías ágiles, tratemos de familiarizarnos con estas palabras, porque estas palabras se repiten y se van a repetir siempre. Entonces, el Product Backlog no es nada más que una serie, una lista de tareas sobre las cuales yo voy a trabajar. Las tareas que resumen el proyecto en sí.
¿no? Tarea A, tarea B, tarea C. Es una lista de tareas, ¿no? Luego vamos al Sprint Backlog. ¿Qué es un Sprint Backlog? Son de esta lista, digamos, de 20 tareas, ¿no? Yo voy a separar esas 20 tareas en semanas de trabajo, sprint son semanas de trabajo, de 5 tareas por sprint, ¿sí? Entonces, de las 20, recuerden, yo tengo 20 y estoy separando de 5. Quiere decir que voy a tener 4 sprints de 5 tareas cada uno, que en total me suman 20 tareas. Entonces, los sprints se recomienda que duren entre 2 a 4 semanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros tenemos el tiempo suficiente para poder trabajar sobre estas tareas con paciencia, tener nuestras daily Scrum o daily meeting, que ¿qué significa? Que cada vez que termina un día de trabajo, se reúne el equipo que ha trabajado sobre estas tareas y identifica algunas cosas que se les haya complicado en el proceso, algo que haya que cambiar, o simplemente nos ponemos de acuerdo que qué tareas se hicieron en ese día y qué tareas van a hacer al día siguiente y así. A dar un seguimiento continuo. Luego, cuando termina el sprint, digamos, cuando terminan esas 2 primeras semanas, hacemos un sprint review, ¿no? En el sprint review vemos justamente eso que les digo, ¿no? ¿Qué tareas hicieron y qué tareas no? Luego pasamos una sesión, o también puede ser en el mismo momento de retrospectiva. ¿Qué significa? Que aquí identifico, ok, estas tareas se hicieron, perfecto, esas tareas no se hicieron. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Quién falló? ¿Falló la empresa o el proyecto? ¿Le faltó recursos? ¿O yo como profesional o desarrollador o ingeniero fallé, no tuve tiempo, me enfermé? Ese tipo de cosas se discuten ahí. De tal manera que nosotros vemos, ok, esas tareas no se hicieron, listo, las regresamos al Product Backlog, al listado inicial de tareas, y las ponemos a otro nuevo sprint, a otra nueva semana para trabajar sobre esas tareas, considerando o teniendo en consideración qué complicó en un primer sprint eso para que no nos vuelva a suceder. Y así es un círculo que va girando hasta que se termine ese proyecto, según los objetivos que hemos especificado. ¿Por qué? Porque recuerden que la metodología ágil es cambiante, entonces probablemente antes, al inicio de este proyecto, habíamos tenido un objetivo A, pero al final del proyecto terminó ser un objetivo ABC. ¿Entienden? Entonces, nosotros, ¿cuándo acaba el Scrum? ¿Cuándo acaba esta metodología? Cuando las personas involucradas en el proyecto lo deciden, ¿sí? O cuando se acaban los recursos. Y así es, tal cual. Entonces, ¿cuáles son los roles? Si tú quieres implementar Scrum en tu corporación, en la empresa donde trabajas, o te interesa comentarlo con las personas cercanas a ti, existen estos roles que son importantes, ¿no? El sponsor viene a ser la persona eh, que da recursos al proyecto como tal para que funcione, ¿no? Puede ser el gerente general de la empresa, el director y demás, ¿no? Es esa persona que está interesada que el proyecto en sí funcione. Los stakeholders son, digamos, personas específicas de ciertas áreas, no sé, un área de tecnología, un área de finanzas, dependiendo de dónde se esté ejecutando ese proyecto. Son las personas las cuales tienen una necesidad y necesitan que ese proyecto se realice. ¿Por qué? Porque la necesidad salió de ellos, ¿no? Luego está el Product Owner, que es esta persona que se comunica directamente entre los stakeholders y el sponsor y el equipo Scrum y el equipo técnico que va a trabajar sobre el proyecto. Es una especie de traductor, por así decirlo. Es una persona que habla las bases del proyecto, temas técnicos o temas de lo que tenga que ver el proyecto y ve temas de negocio, entiende de ambos lados. Entonces, es el nexo. Y luego es el equipo de trabajo, ¿no? Está conformado por el Scrum Master, que es esa persona especializada en la metodología Agile Scrum, que da los recursos, que gestiona a los diferentes miembros del equipo, que da los lineamientos, que se enfoca a que todos se dé de acuerdo a la metodología. Está el líder técnico, que es la persona experta en sí en lo que se está trabajando, y los miembros del equipo, el Quality Assurance, que es la persona que identifica que todos también se esté dando bien de acuerdo a ciertos parámetros y demás. El Growth Hacker, y eso justamente es la persona que hace el nexo con la nueva metodología, que es la que se encarga también de ver que estos objetivos que tiene la empresa como tal para cubrir en base a este proyecto se estén cumpliendo, ¿no? El UX, bueno, si es que se trata de un proyecto de tecnología, que se enfoca en la experiencia del usuario, y el desarrollador de software o desarrollador del proyecto técnico, que es el que hace el código, y así. Entonces, ahora, justo hablando de growth hacking, hagamos el nexo. Hasta aquí ya pasamos por
la idea inicial. Esta idea ya la validamos, ya creamos un MVP. Este MVP ya se validó con las personas, ya tenemos digamos, algo un poquito más aterrizado, ya tenemos una idea mejor de cuál es el producto que nosotros podemos lanzar al mercado. Entonces, en base a esto y en base a la metodología Scrum, empezamos a construir. Digamos que ya tenemos una primera versión que nosotros sabemos y creemos que está lista para salir al mercado, que está lista para mostrarle a los inversionistas. Entonces, y es ahí donde entra el growth hacking, ¿no? Con este proyecto ya mucho más aterrizado, ¿no? ¿Qué es el growth hacking? Es una combinación de tres cosas en realidad que buscan un crecimiento exponencial. ¿Cuáles son esas cosas? Son un marketing creativo. Siempre estar buscando las formas creativas de poder difundir este producto o servicio que nosotros queremos lanzar al mercado, presentar a los inversionistas, ¿no? La automatización e ingeniería, ¿qué significa? Que nosotros vamos a tratar de implementar ciertos procesos para poder medir los resultados de estas campañas, de esas estrategias de marketing o de crecimiento que nosotros hemos puesto a prueba. Y justamente la data y los experimentos que nosotros usamos para poder empezar a crecer exponencialmente. ¿Sí? La combinación de los tres. ¿Y quién es el growth hacker? ¿Quién es esa persona que se encarga de hacer realidad esto? Es una persona que es sumamente analítica, se basa netamente en data, en resultados. Es una persona que tú le pones data, le pones reportes y a partir de esos reportes empieza a idear nuevas soluciones, empieza a crear estrategias para poder empezar a crecer, ¿no? Siempre estamos buscando un crecimiento constante, siempre, siempre, siempre. Es multifacético, puede saber de marketing, puede saber de finanzas, puede saber de negocios, sabe de todo un poco. Es ágil, o sea, sabe que siempre van a haber cambios, siempre se está moviendo, siempre está con las últimas tendencias y es sumamente creativo. Siempre tiene nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Y ahora, el growth hacking tiene un funnel sobre el cual nosotros podemos enfocarnos como un paso a paso para poder nosotros lograr un objetivo. Por ejemplo, este funnel podríamos enfocarlo un poco, digamos, a empresas, a un e-commerce, por ejemplo. Digamos un e-commerce. La primera parte, adquisición. ¿Qué significa esto? Que con nuestra estrategia de growth hacking, nosotros lo que vamos a buscar primero es atraer a las personas, atraer a los clientes, ¿no? Con publicidad, con videos, con reviews. Y esto es de la parte como que la parte operacional que tenemos que hacer. Y las métricas que podemos usar nosotros para poder medir esto es el número de visitas, el número de personas que rebotaron, cuántos interactuaron con las publicaciones que hicimos y demás. Luego está la activación, ¿no? Las facilidades en cómo estas personas que en un primer inicio digamos, se sintieron atraídas a lo que nosotros ofrecemos, cómo es que ellos terminan reteniendo, o sea, perdón, terminan interactuando, si es que dejan algún tipo de dato, de correo, nombre, teléfono, algo que a nosotros nos permita seguir con el proceso de venta, ¿no? Luego está la retención, ¿no? Que es aquí donde nosotros empezamos ya a empezar a comunicarnos con ellos, mandándoles correo, llamándoles, dándoles descuentos y demás. Ya es ahí donde empezamos a medir, ¿no? ¿Cuántos usuarios ya se activaron? ¿Cuántos usuarios usaron nuestros descuentos? ¿Cuántos usuarios entraron a tal enlace que les dimos? ¿Cuántos usuarios ingresaron al correo que les dimos? Luego está la etapa de referencia. Es donde estos mismos usuarios que ya usaron nuestros servicios, usaron nuestros productos o saben de nosotros, nos empiezan a, digamos, a difundir con personas, nos empiezan a recomendar con personas cercanas a ellos. Entonces, eso también nos sirve un montón. ¿Por qué? Porque de esta manera hacemos que el crecimiento sea exponencial. O sea, nosotros invertimos para atraer a este cliente y ese cliente por sí solo nos trae más, ¿no? Y finalmente, obviamente, la parte de ingresos, que es donde nosotros conseguimos el fin de todo este proceso. Bueno, si es que nos enfocamos a una solución tecnológica, a una solución de e-commerce, que es generar la mayor cantidad de ingresos, ¿no? Ahora, importante, y eso es importante, por ejemplo, que lo comenté en el funnel. Todos los pasos del funnel o todos los pasos, todas las estrategias que nosotros implementemos, sea de marketing, sea de growth hacking y demás, tienen que tener una forma de medirse. Y para eso usamos los OKRs, ¿no? Que se resumen, ¿qué queremos lograr? ¿Cuándo y cuánto? ¿Sí? Los OKRs son los Objectives Key Results, que permiten identificar estos tres pasos.
Y aquí les vamos a mostrar un ejemplo, ¿no? Bueno, eso cómo lo podemos construir, ¿no? Los OKR se reparten en objetivos y key results. Los objetivos suelen ser algo más aspiracional, algo no tan medible como tal. Es como que algo de lo que aspiramos, ¿no? Es algo más cualitativo, es un resumen, ¿no? Y que se puede lograr en un periodo de tiempo. Los key results, a diferencia de los objetivos, pero que van enlazados, son esas cosas, esos pasos, esos números que hacen que el objetivo sea alcanzable, que lo podamos medir, que sea cuantitativo, que sea medido en números, ¿no? Y que pueda ser un número específico o pueda ser un porcentaje, ¿no? Y de esta manera, con estos key results, llegamos a los objetivos. Y aquí están los ejemplos. Por ejemplo, nos ponemos en el caso de una casa de cambio digital, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que ellos quieren obtener? ¿No? Lograr que el volumen de operaciones de cambio de divisas se duplique en el 2021, el 2022 con comparación al 2021. Entonces, ese es nuestro objetivo, ¿no? Si se dan cuenta, queremos duplicar el volumen. Eso es lo que queremos. No, no hay como que quiero llegar a este número, no. Es un objetivo cualitativo al cual nosotros queremos llegar. Entonces, ¿cuáles son nuestros key results? ¿Qué tenemos que, nosotros creemos que tenemos que hacer para llegar a ese objetivo? ¿No? Y estamos considerando dos. Uno es lograr que al menos el 90% de nuestros clientes nos recomienden, ¿sí? Eso se puede medir. Y tener las tasas de cambio más competitivas del mercado. Eso también lo podemos medir, lo podemos comparar con respecto a otras tasas de cambio. Y aquí viene la parte interesante. Vienen los KPIs. Estos KPIs son también indicadores un poco de más bajo nivel, digamos. Bajo nivel me refiero a que aterrizados un poco más y que es justamente lo que nos permiten explorar el día a día o el termómetro del día a día, que nos van a poder identificar o van a poder ayudarnos a identificar qué tan cerca estamos de los key results y qué tan cerca estamos del objetivo. Entonces, en este caso, para lograr que al menos el 90% de los clientes nos recomienden, podemos poner como indicador un número de transacciones diarias, ¿no? ¿Qué significa? Que tenemos que ver cuántos usuarios realmente nos están usando, ¿no? Y cuál es el índice de NPS, de Net Promoter Score, de estos clientes. ¿Qué significa? El índice de NPS es qué tanto estos clientes que nos están usando actualmente nos recomendarían con algo, alguien cercano, amigo, empresario. Entonces, esos dos juntos nos pueden decir si podemos llegar a ese 90% o no. Y los KPIs, por ejemplo, para tener tasas competitivas del mercado, también nos permite, podemos usar ticket promedio por cliente, ¿sí? Y el nivel de disponibilidad del servicio. Eso también nos permite identificar qué tanto los clientes están familiarizados o, mejor dicho, qué tanto los clientes usan nuestros servicios de acuerdo a qué tan disponibles estamos nosotros. Para poner un ejemplo, tengo una casa de cambio digital que atiende de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ¿sí? Pero esta casa de cambio digital compite con otra que atiende de 9 de la mañana a 9 de la noche. Entonces, esta otra casa de cambio digital tiene mayor nivel de disponibilidad que la otra. Pero de repente esta otra tiene mejor tasa de cambio que esta y así. Entonces, estos son tipo de indicadores que nosotros podemos usar para ver en qué nivel estamos, cómo nos paran los clientes y qué tanto los clientes están cómodos con lo que nosotros estamos haciendo. Y así. Y eso es de esta manera nosotros podemos medir qué tan cerca estamos de los objetivos como empresa gracias al Growth Hacking. Y bueno, chicos, disculpen si corrí, como les dije, había bastante que revisar, había bastante que repasar. Y si tienen dudas, preguntas, quieren completar algo más, complementar, quieren contarme algo, ahora es el momento. Pueden escribir su pregunta en el chat. A ver si hay preguntas antes. Gracias, Nixon. Los gerentes son más tradicionales, necesitan fechas necesariamente. ¿Cómo hacer cambiar su forma de pensar a un no Scrum? Excelente pregunta, Gabriel. Yo te comento una experiencia personal. En 2019 estuve trabajando como consultor en la Caja Metropolitana de Ahorro y Crédito de Cusco, ¿sí? Y ahí justamente estaban pasando, justamente parte de la consultoría era pasar de metodologías tradicionales a metodologías ágiles, tanto para gestión de proyectos como tal y proyectos tecnológicos. Entonces, es cierto, muchas personas
sobre todo, y te comento el tema de la caja, porque los gerentes de la caja y de muchas cajas de ahorro y crédito son personas que tienen años en el puesto, años, o sea, ellos ya tienen una forma de trabajar muy anclada y siempre están con sus contratos, con sus plazos, con sus presupuestos, y para ellos lo que se dice se hace y no se cambia. Entonces, ¿cómo hay dos formas de poder hacerles cambiar de parecer o al menos atraerlos hacia las metodologías ágiles? Una es en base a resultados. ¿Qué significa? Que en proyectos pequeños empezar a aplicar las metodologías ágiles y hacerles dar a entender de que con las metodologías ágiles uno puede llegar al resultado de manera incluso más rápida que de una metodología tradicional. ¿Por qué? Porque tú enfocas a los recursos con ciertos roles, ciertas tareas, y ya lo tienen mucho más claro, mucho más específico y llegan mucho más rápido a ese objetivo que uno quiere. ¿Por qué te comento eso? Porque también ellos se incomodan mucho cuando tienes que coger diferentes personas de diferentes áreas para trabajar en un proyecto. La mayoría te dice, no tengo tiempo, tengo que hacer eso, tengo que hacer el otro, la mayoría está ocupado. Pero si tú les dices, ¿sabes qué? Necesito una hora tal día, una hora tal día, los pones, los organizas bien y de tal manera que les haces ver, les haces dar a entender que una metodología ágil, como una metodología Scrum o Kanban, les permite poder llevar su día a día de trabajo y también al paralelo trabajar en un proyecto. Y la segunda forma de poder, digamos, llevarlos hacia el lado Scrum o hacia el lado ágil, ya es un tema ya de contactos o de influencia, porque los gerentes y demás, si no reciben órdenes de un director de la empresa o de alguien de un nivel más encima de ellos, mucho más encima de ellos, no van a tomar acción. Entonces, de repente no ir por los gerentes, sino ir por los directivos. Entonces, y ahí comentarles, ¿no? El éxito que puede tener, si es que los proyectos los hacemos bajo metodologías ágiles, mostrarle casos de éxito, tú mismo puedes empezar a implementar pequeños proyectitos dentro de tus áreas y enseñarle que sí puedes tener éxito y demás. Entonces, esas son las formas que, al menos de nuestro lado, como consultores, nos sirvió. ¿Cuál es la metodología ágil más usada? Completa para una financiera, ¿cuál es la más recomendable? Sergio, pero depende de qué tipo de proyecto para una financiera. Como te digo, en el caso por ejemplo, de la caja, que es como que mi experiencia más reciente como una entidad financiera, usamos dos métodos. Bueno, la metodología, usamos Scrum y también la gestión de proyectos a través de PMBOK, ¿no? Para la gestión de proyectos. Pero la metodología ágil es más usada normalmente es Scrum. Scrum es la más usada para el proyecto en sí. Pero si tú quieres aterrizar, o sea, empezar con una idea, con una iniciativa y aterrizar esa idea a una posible solución, ahí entra, por ejemplo, Design Thinking. Entonces, creería que sería bueno que especifiques un poco a qué, o sea, para qué quieren usar esa metodología, para trabajar en una idea, trabajar en un producto, trabajar en un proyecto, ¿para qué? Pero, por ejemplo, como ya les dije, ¿no? Con estas cuatro metodologías ágiles, Design Thinking, Lean Startup y Scrum, y finalmente con Growth Hacking, todas estas cuatro juntas te permiten comenzar con una idea y terminar con un proyecto ya con resultados en el mercado. Entonces puedes usar las cuatro y también justamente son las cuatro más populares y con las que tienes más información accesible en internet, en libros y demás, ¿no? Porque sí, uno siempre tiene que estar educándose y familiarizándose con estas metodologías. Trabajar en mejorar la calidad de servicios y los procesos dentro de la empresa para que mejoren sus flujos. Ah, bacán. Ya, ahí sí tendrías que enfocarte en comenzar con Design Thinking. Porque si quieres mejorar la calidad de los servicios, tienes que enfocarte en quiénes están interactuando con los servicios, que son las personas, los clientes. No sé si esta financiera se enfoca más a la persona natural o a empresarios y demás, pero igual se enfoca en personas. Entonces, primero partes en eso, ¿no? En quién está recibiendo los servicios. Recibes el insight, identificas cuáles son los problemas que hay que mejorar y después de eso ya empiezas a trabajar en los procesos que implican esta mejora de servicios, ya con, de repente, con Lean Startup, ¿no?
y luego lo sacas al mercado con un growth hacking, ¿no? Empiezas a probar nuevamente en base a objetivos de qué objetivo tienen que llegar a esos nuevos procesos que tú has modificado. Nixon, entendería que las dos formas de llevar un proyecto son la correcta. Lo importante es identificar si el proyecto a desarrollar amerita llevarlo de manera ágil o de manera cascada. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, Nixon. ¿Por qué? Porque y esto es algo que se sigue practicando en muchas empresas, de que incluso hacen híbridos. ¿Y qué significa? Que eso pasa bastante. Que ponte, hay mucha gente que trabaja en el proyecto y asume roles de Scrum, o sea, hay un Scrum Master, hay un Product Owner y demás, pero siguen trabajando bajo cascada. ¿Qué significa? Que en esta semana tienen que hacer esto y tienen que llegar máximo a esta fecha, porque si no, no se, incurren en una, ¿cómo se dice? En una falta, y esa falta es una falta económica, y así, o sea, como que es un híbrido entre los dos, ¿por qué? Porque hay que cumplir un contrato y el contrato específicamente dice que se tiene que hacer y en tal caso se tiene que entregar tanto y así. Entonces, se tiene que adaptar mucho a la realidad de cada empresa y a la burocracia que existe en esta, ¿no? Hay algunas que son un poco más abiertas y otras que no tanto. En Design Thinking también se puede aplicar los OKR. No, no. ¿Sabes por qué, Sergio? Porque lo que pasa es que en Design Thinking tú estás partiendo de una idea. ¿Mm? Y esa idea, digamos, termina en un prototipo, luego de que validaste, que empatizaste, ideaste una solución para esa idea y hiciste un prototipo. Y ese prototipo es una hoja en blanco, por así decirlo. Ese prototipo tú lo vuelves a hacer encuestas con las personas que entrevistaste en un inicio y le dices, a ver, este es mi prototipo del problema que identifiqué en ti. Porfa, interactúa con él y dime qué identificas, te resuelve el problema, no te resuelve el problema. Entonces, si tú le pones OKRs a ese prototipo, tú vas a empezar a influenciar para que ese prototipo llegue a ese objetivo. Y la idea de acá es que no influencies a que ese prototipo llegue a un objetivo específico. No, lo que tú estás buscando acá es que la persona que interactúa con ese prototipo te diga qué está pasando, qué está bien, qué está mal y demás. Entonces, no necesitamos tener un objetivo claro ahí. Literal, es una hoja en blanco la cual tenemos que rellenar con las experiencias de las personas. Entonces, no podemos aplicar OKRs ahí. Mm, Sí, sí, Jesús. Los proyectos con enfoque de PMBOK y con enfoque de metodologías ágiles se pueden complementar. Sí, sí se pueden complementar, por supuesto. Porque si es un proyecto grande que implica algún tema de tecnología, ahí es donde entran las metodologías ágiles. Como te digo, en el caso de la caja, había que hacer un cambio muy grande, donde estaba implicado procesos de finanzas, procesos de cobranza, como tal, donde estos procesos sí había que enfocarlos en base al PMBOK, la quinta generación, si no me equivoco. Y ya llegaba una parte en la cual entraba tecnología, donde tenían ellos que modificar ciertos desarrollos de los legacies que se alimentaban de la información de diferentes áreas. Ya justo en la parte donde entraba tecnología, ahí es donde acoplamos Scrum. ¿Para qué? Para que ellos, en base a la metodología, puedan lograr los objetivos y ese objetivo llegaba en un entregable al proyecto bajo PMBOK. O sea, sí, sí se pueden complementar. Sí, sí es posible. Estas metodologías son acordes a todas las empresas. Están enfocadas para empresas con un nivel de madurez de procesos 1. Caso en el que los procesos no están bien documentados, se tiene muchas... A ver. Estas metodologías son acordes a todas las empresas. Okay. Están enfocadas para empresas con un nivel de madurez de procesos. Casos en el que los procesos no están bien documentados o se tienen muchas áreas aisladas. No termino de entender tu pregunta, César. No sé si me estás preguntando o estás complementando. Este, pero, a ver, también en algunas experiencias que tuve en consultoría, muchas empresas no tienen sus procesos documentados. No hay un flujo de esos procesos y hay que crearlos. Normalmente para poder crear los flujos de los procesos, hacer un diagrama, hacer todo lo que se conlleva la documentación de los procesos como tal, obviamente ahí hay ciertas metodologías y la más popular es la de PMBOK, ¿no? Una vez que tú ya tienes tus procesos específicos,
documentados y un poquito más ordenados. En base a estos procesos ya puedes empezar a innovar y aplicar metodologías ágiles. No sé si esto responde a tu pregunta o lo que querías comentar. Me comentas, por favor. De nada, chicos. Recuerden que el 31 de mayo estamos comenzando con nuestro curso especializado de 4 metodologías ágiles para innovar. Yo precisamente estoy dictando la parte de Design Thinking y tenemos 3 profesores más que complementan el resto de cursos. Y sobre el cual en este curso, literal, comenzamos con una idea y esa idea la podemos terminar creando en una empresa, en una iniciativa. Hay varios chicos que sabemos que luego de estos cursos han estado siguiendo trabajando en sus proyectos. Tranquilamente aquí puedes comenzar con una idea y termina siendo un modelo de negocio que podrían aplicar. Listo, chicos. Ya casi estamos llegando al final. Si tienen más preguntas es ahora. Igual, muchas gracias por habernos acompañado. Como les dije, he tenido que correr bastante porque hay bastante información, pero igual, aquí está el curso para que puedan complementarlo, vale la pena. Así que pues, esperamos de todas maneras. Gracias, chicos.